Así es que ya estoy. Exacto. Ujú. Ah, bueno. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias para las personas que están con nosotros hoy en este webinar sobre novedades de Revit 2023. La idea es poder contarles un poco sobre las mejoras y actualizaciones que ha tenido la versión 2023. Adicional, mirar cómo gracias a la herramienta se pueden impulsar flujos de trabajo en BIM y cómo esta herramienta está automatizada para cada disciplina que hace parte de la AS Collection. Para esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Juan José Peña. Él es arquitecto, técnico especialista en la herramienta de Revit y de AS Collection. También tiene experiencia en más de 4 años en modelado y coordinación BIM. Entonces le doy paso a mi compañero para que comience con el webinar y también se presente. Vale, Diana, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio en el que la idea es que hagamos un recorrido por todas las novedades y mejoras que incluye Revit en su versión 2023. Listo, entonces damos inicio. Bueno, con esta serie de mejoras que plantea Revit 2023, vienen también con un cambio de imagen general en la imagen de los productos de Autodesk, ¿cierto? Entonces no es un cambio gratuito, ya que la idea es que todos los productos y todas las herramientas del catálogo se actualicen y se adapten mejor a las tecnologías más recientes que se han venido implementando. En el caso específico de la Autodesk Construction Cloud, listo, que sería pues como todas las herramientas y plataformas en la nube que permiten varias alternativas de colaboración y gestión documental integrada y centralizada. Entonces, no es solo un cambio de imagen en términos pues, visuales y de despliegue de marca y de presentación, sino que es toda una serie de mejoras bastante robustas en distintos frentes. Listo, como les anticipaba Diana al inicio, mi nombre es Juan José Peña y yo soy quien les va a estar, quien los va a estar acompañando en este recorrido a través de las mejoras de Autodesk Revit 2023. Bueno, ¿en qué frentes se enfocan estas mejoras? Principalmente mejorar la productividad en los pasos de diseño, en las herramientas de diseño, en las herramientas de simulación y análisis que continuamente se están mejorando y se están planteando nuevas alternativas de automatización, en la interoperabilidad con algunos software complementarios y con algunos otros formatos nativos o de Autodesk o abiertos, como pueden ser el IFC, el STL, etcétera. La parte de, como les mencionaba, integración con los servicios de Autodesk Construction Cloud y de datos en general. Listo. Optimización de la parte de diseño, de las herramientas de diseño y
la eficiencia para la generación de documentación técnica y planimetrías, una serie de herramientas pues para optimizarlas. Muchos de estas mejoras o estos enhancements son tan sutiles, pero tan útiles que independientemente de que ustedes en sus propios flujos de trabajo los puedan ir descubriendo de a poco, sí es importante que los detallemos y que los examinemos a continuación, porque precisamente por su sutileza, la idea es que no los dejen pasar y los empiecen a utilizar para mejorar sus procesos lo más pronto posible. Como ven, el frente de mejora más robusto es lo que se refiere a las herramientas de diseño y de modelado en general. Aquí es donde están, digamos, el gran volumen o la parte más gruesa de las mejoras y de los enhancements. Listo. Por otro lado, hay algunas un tanto con menos volumen en la parte de simulación de análisis, interoperabilidad, no hay datos y optimización del diseño. Y también hay un grueso o un volumen muy amplio de mejoras en la parte de generación de documentación técnica y planimetría 2D y 3D. Listo, entonces, muy probablemente el tiempo se nos queda corto para examinarlas todas a detalle. Vamos a tratar de pasar por la mayor cantidad de herramientas que podamos, pero de todos modos les vamos a compartir, les haríamos llegar los links informativos para que ustedes puedan estar al tanto también de todas estas mejoras. Listo, entonces iniciamos con el bloque que les mencionaba, que es de los más robustos en términos pues, de las herramientas que nos ofrece, y es el de productividad en el diseño. Básicamente son herramientas o la optimización o la mejora o incluso la inclusión, valga la redundancia, de herramientas nuevas. Listo, empezamos con una mejora de las más sutiles, pero quizá de las que más facilita ciertos procesos, y es la posibilidad de ejecutar mediciones en las vistas 3D. Listo, hasta ahora dentro de Revit esto no era posible. Yo tenía que irme a una vista bidimensional para poder hacer snap o para poder conectar con los puntos de referencia de mi dibujo, los extremos, los puntos medios, etc. Listo, a partir de esta versión yo ya lo puedo hacer en las vistas 3D, listo, lo cual me va a facilitar enormemente hacer ciertas verificaciones, ejecutar revisiones en cuanto a las medidas y dimensiones del proyecto. Como pueden ver pues en este ejemplo de la ejecución. Listo, esto es una función que, como les digo, no teníamos disponible hasta la versión, o hasta la presente versión, que es la que estamos viendo en este momento. Las mediciones las puedo ejecutar tanto en vistas de perspectiva como en vistas isométricas. No tengo limitación en ese sentido. Puedo hacer snap a la mayoría de puntos de referencia, edges o aristas y vértices en general. Tenemos mejoras también en los planos de trabajo o los work planes. Los work planes son referencias o superficies de referencias que utilizamos para ubicar volumetrías y geometrías. En este caso, lo que se incluye, lo que se añade es la posibilidad de acceder o de asignar work planes a partir de un comando que va a ser, en este caso, pk, ¿cierto? Y un nuevo menú desplegable desde el icono de Set Work Plane, ¿listo? En el que antes yo solo podía establecer o tenía solo el botón Set individual, pero se añade este mismo comando que puedo ejecutar a través de PK, también lo tengo en el desplegable Pick Plane. Listo, y adicionalmente esto me va a permitir también, o una mejora adicional en los workplanes, es la posibilidad de utilizar el último plano de trabajo que yo haya empleado en otra familia para ubicar alguna familia adicional. El programa va a tener memoria de este último plano en el que yo haya estado trabajando y me va a permitir seguir ubicando elementos
en este plano. Listo. Hasta esta versión, lo que sucedía era que yo tenía que una por uno, por cada elemento, definir el plano de trabajo. Listo, aquí vemos brevemente el proceso de ejecución y la generación de planos de trabajo y la utilización tanto desde el comando como del menú desplegable que es nuevo en la interfaz. Listo, puedo duplicar materiales, esto referente a el gestor de materiales o la interfaz de gestión de materiales. Anteriormente o hasta esta versión yo solo podía duplicar como tal el material con algunos detalles en cuanto a información de identidad y texturas, pero ya lo puedo duplicar con toda la información que yo le haya añadido al material, ¿cierto? Y los activos a los que lo haya aplicado. Tenemos un enrutado más sencillo si ustedes de pronto han sido usuarios asiduos o ya llevan tiempo utilizando Revit. Les habrá pasado que frecuentemente cuando yo accedía al gestor de materiales, algunos de esos materiales me aparecían con un signo de alerta, ¿cierto? El triángulo amarillito con el signo de alerta que me indicaba que se había perdido la ruta del material o la textura que estaba utilizando para ilustrar ese material. Ya las rutas yo puedo generar las conectadas directamente al Autodesk Construction Cloud. ¿Eso qué implica? Que yo puedo tener mis librerías de materiales y de texturas guardadas en la Autodesk Construction Cloud, en mi cuenta de Docs, listo, y linkearlas o añadirlas como ruta predeterminada para las texturas de mis objetos dentro del modelo de Revit. Entonces aquí ya vemos una de las primeras mejoras que van en pro de mejorar la conectividad y la interoperabilidad con la plataforma de Autodesk Construction Cloud. Listo, aplica también para los decals o traducción literal, las calcomanías, que son texturas que yo utilizo para ambientar o para añadirle pues aspectos visuales a mis vistas 3D, sea de presentación o sea conceptuales. Listo, entonces lo que está pasando aquí es que yo tenía una librería o una ruta local dirigida específicamente a una carpeta dentro de mi disco duro y es muy susceptible a perderse, ¿cierto? Esta ruta, de pronto con actualizaciones del programa, etc. Cuando yo linkeo o cuando yo la relaciono a una ruta de mis materiales en una carpeta de docs a través del Desktop Connector, se me transforma en una ruta muchísimo más estable y más permanente para mantener mis librerías de materiales actualizadas. Listo, tenemos la opción de búsqueda por referencia y es que al seleccionar una referencia en la vista, se puede buscar una vista específica, ¿cierto? Esta búsqueda está habilitada en la lista de desplegable de referencias de vista, ¿cierto? En la pestaña Modify, donde ven acá View Type, Target View, yo puedo ubicar las vistas a través de referencias. Listo, se pueden buscar, para resumir, se puede buscar y filtrar la lista de vistas que se hayan creado en todo el proyecto y así encontrarlas más rápidamente. Se añaden también unas categorías seccionables adicionales. ¿Esto a qué se refiere? Cuando yo hago una sección, ¿cierto? O un corte, hay familias que no se me cortan, ¿cierto? Porque las familias son, por decirlo de alguna manera, bloques o componentes cerrados. Y cuando yo hago una sección, generalmente no me hace el corte o no me la secciona, como si me secciona los demás elementos, como los muros, las losas, las partes estructurales, etc. Entonces, yo puedo habilitar la opción de activar el seccionado o el corte dentro de las familias. Listo, accediendo directamente a la edición de familias. Como ven en este momento, miren que mi vista en corte se ve relativamente desordenada y los elementos que se supone me está cortando, en este caso, por ejemplo, este fogón o esta estufa, yo los visualizo completos porque no me corta esa geometría. Yo desde la edición de familia
puedo activar la posibilidad de cortar para una familia individual, ¿cierto? O para las demás familias que tenga cargadas en el proyecto. Y miren acá en el corte, la imagen, que en la medida ya en que se desplaza el corte o que se mueve, me está cortando ya la geometría y la volumetría de la familia como tal. Listo, no me la está mostrando completa de manera genérica. Listo. Aquí hay una funcionalidad referente a las barras de refuerzo o rebar y se refiere a la posibilidad de yo poder multiplicar sistemas de refuerzo ya configurados y poderlos duplicar y multiplicar de manera ilimitada en el proyecto. Listo. Conservo las características de mi configuración de refuerzo original en términos de barras y estribos y se van adaptando independientemente de las dimensiones del elemento anfitrión en el que yo las vaya ubicando. ¿Listo? Entonces yo puedo modelar, por ejemplo, solo una configuración de refuerzo, de barras de refuerzo, y seguirla duplicando de manera discrecional en todos los elementos que requiera. Esto me facilita y me optimiza la rapidez en el modelado del refuerzo. Y como vieron, por ejemplo, en este ejemplo, esta pantalla estructural, había una que era mucho más ancha y se adaptó automáticamente la configuración de refuerzo a la que era más estrecha, más corta. Tenemos también de la parte estructural las conexiones en las estructuras de acero. Tenemos unas mejoras importantes en cuanto a las bibliotecas a las que se pueden referenciar. Yo puedo guardar todas mis conexiones para estructuras de acero y tenerlas disponibles en una biblioteca o en una librería, ¿cierto? O sea, que las genere de manera automática o que las establezca de manera manual. Listo, puedo ampliar y definir mis propias bibliotecas y aplicar lógicas basadas en estándares internacionales en cuanto a estructuras de acero y demás normas ISO y de estandarización. Puedo configurar diferentes iteraciones entre tipos de conexiones e integrarlas en mis modelos estructurales analíticos y tener también productos de análisis basados en estas conexiones o incluyendo estas conexiones. Tenemos algunas mejoras en cuanto al rendimiento de la visualización cuando yo cargo mis archivos a la nube, en particular en este caso en el rebar o en las barras de refuerzo. Tengo muchísima mejor definición en los visualizadores del Autodesk Construction Cloud. Y esto se logró gracias pues a una mejora en el procesamiento de los datos en la nube a través de los servidores de Autodesk, lo que me va a permitir compartir mis modelos aún. Ustedes saben que un modelo con refuerzos modelados puede llegar a ser bastante pesado en términos pues, de datos o de tamaño de datos y la facilidad de poderlo visualizar en un visualizador online sin tenerme que preocupar porque el procesamiento pueda llegarse a volver complicado es una ventaja muy grande a la hora de compartir con colaboradores. Tengo algunas mejoras con respecto a los parámetros de elevación, los parámetros que yo tengo por defecto en el panel de propiedades del instance o del ejemplar para toda una cantidad de elementos MEP y estructurales. Y se incluyen parámetros para, por ejemplo, la parte superior del aislamiento, parte superior, es decir, como la estructura de sándwich que por lo general se establece similar a la de los muros, que tengo estructura, acabado, etcétera,
para las tuberías y elementos MEP, me permite controlar mejor cada uno de estos elementos de esa composición. Tengo también la posibilidad de configurar mis elementos y las bases de elevación de acuerdo a las coordenadas y a la georreferenciación interna del modelo de Revit. Entonces puedo utilizar una referencia relativa o puedo utilizar el Project Base Point, puedo utilizar también el Survey Point o el punto de origen para tener todos mis elementos MEP de tubería y en general elementos de modelado también ligados o referenciados a un punto en el espacio. Listo, aquí vemos, por ejemplo, una configuración detallada de la información de elevación. Y puedo obtener y extraer toda la información que requiera. Los tengo a través de metadatos. Por lo tanto, es tagueable, es extraíble para tablas de cuantificación y es operable. Tengo algunas mejoras sutiles en términos del control de ciertas piezas. En este caso, de las piezas de fabricación, se añaden controles giratorios. Listo, los controles giratorios, yo estoy acostumbrado o generalmente los utilizamos en las puertas, en las ventanas, que son los controles que me permiten reorientar mis componentes de modelado. Para los componentes de fabricación, accesorios MEP o MEP Fittings, no estaba habilitado por defecto para los elementos, sino que era un componente que se incluía al modelar la familia. Entonces dependía de quién la hubiera modelado y de qué manera la hubiera modelado. Ya los componentes del sistema incluyen por defecto controles de rotación. Y aquí estamos viendo facilidades también en la generación de rutas, haciendo snap en los conectores MEP. Listo, esto se refiere básicamente a lo mismo. Se añaden algunas categorías adicionales para el MEP. En particular, se añaden los dispositivos de control mecánico, ¿cierto? Esto se puede referir a interruptores o a equipos más específicos, por ejemplo, controles digitales de temperatura de aire acondicionado, etcétera. ¿Listo? Y equipamiento de plomería. Es decir, puedo ser más específico en la clasificación de ciertos elementos que antes yo clasificaba en categorías que de alguna manera tenían unas características más genéricas, como los electrical equipment, los devices o los mechanical equipment, ¿cierto? Ya puedo ser más específico en cuanto a la categoría específica y concreta de estos modelos. Listo, puedo relocalizar o hacerle rehost a los conectores MEP. Listo, yo puedo, sin necesidad de acceder a la edición de familia, para yo modificar los conectores MEP, antes de esta versión yo necesitaba ingresar directamente a la familia y editar los parámetros de los conectores MEP o reubicarlos. Esto ya tengo un control más independiente de estos conectores, los puedo ubicar por anfitrión o por cara o por plano de trabajo, sin necesidad, como les digo, de acceder a la familia MEP y hacer la modificación desde la interfaz de edición de familias. Esta se refiere a las familias anidadas y implica que me va a generar cotas temporales. Las cotas temporales son las que yo normalmente cuando selecciono una línea o un muro me muestra la medida como tal, pero cuando yo quito la selección, esa medida desaparece. Listo, en versiones previas, yo no tenía la posibilidad de visualizar estas cotas temporales. Entonces, esto es una pequeña sutileza que facilita el trabajo y la gestión de familias anidadas, es decir, familias dentro de otras familias. Tengo algunas optimizaciones de rendimiento, como es el caso de los rooms o el elemento de modelado que yo utilizo para definir mis espacios
y controlar el programa de la edificación. Esto simplemente aquí se trata de mejorar el rendimiento, la velocidad en la que se procesan y se crean, ya que en proyectos de un alcance o de una escala importante, estos rooms, por su volumen, podrían significar, digamos, ralentizaciones o problemas en cuanto al rendimiento del modelo. Tengo también mejoras de rendimiento en cuanto a las selecciones de gran tamaño. Cuando yo selecciono un grupo grande de objetos, estamos acostumbrados a que, al menos hasta versiones anteriores, y de pronto obviando un poquito la parte de que el equipo tiene, o mi PC debe tener también unas especificaciones óptimas, pero aún así cuando yo seleccionaba grandes grupos de elementos, experimentaba unas caídas en el rendimiento bastante importantes, ¿cierto? En este caso, se ha buscado pues a través de la optimización de algunos aspectos de programación, mejorar la selección. Listo, hacerla un poquito más rápida, que el programa y que el equipo en general sufran menos durante estas selecciones de gran tamaño, y facilitarme a mí no tener que esperar tiempos prolongados para lograr una selección completa. En general, hay mejoras en el rendimiento, es decir, en el desempeño y la carga que implica la aplicación para mi equipo de escritorio, para mi equipo personal, referentes a mejoras en la visualización, es decir, la navegabilidad y el movimiento, digamos, o desplazarme, panear, orbitar a través de los proyectos, aun cuando sean de proporciones importantes, es una de las mejoras más significativas. También en la edición de las losas, en la vinculación de formatos externos como el DWG, en el rendimiento al copiar y pegar una cantidad importante de elementos, y en el rendimiento al cargar elementos desde el selector de tipo. ¿Listo? Es decir, cuando yo añado componentes o cuando cargo familias. Listo, ahora pasamos a las mejoras o los enhancements respecto a simulación y análisis. Listo, ustedes saben que cuando hablamos de un modelo BIM, estamos hablando no solo de la parte volumétrica y geométrica y dimensional, sino también de todos los datos que hay detrás de todos estos elementos modelados. Datos que me permiten eventualmente, y gracias a ciertas herramientas, ejecutar ciertos análisis que pueden estar en varios frentes. Conocemos por defecto los análisis estructurales, pues digamos son los que pueden ser más utilizados, pero también están los análisis de soleamiento, los de radiación que puedo hacer con Insight, etc. Entonces, empezando por la parte de los modelos analíticos estructurales. Listo, se plantea un nuevo flujo de trabajo y nuevas herramientas que me van a permitir empezar a trabajar desde cero con un modelo analítico, ¿cierto? Yo, hasta esta versión, para tener mi modelo analítico, yo necesitaba tener modelado como tal toda la estructura, ¿cierto? Es decir, todas las columnas, vigas, losas, etcétera, y añadirle las propiedades analíticas para poder ejecutar estos análisis. A partir de esta versión, yo puedo desde el principio, sin tener nada, digamos, volumétrico modelado, iniciar por un modelo analítico. Listo, y tenerlo parametrizado tal cual como yo parametrizaría una columna si la estuviera modelando a través del flujo de trabajo tradicional. Esto puede ser bastante práctico para quienes se ocupan de la parte estructural y la parte del cálculo estructural en general, para, digamos, poder avanzar aún sin tener definido como tal un modelo, o sin tener que proceder a tareas ya más de carpintería, que es adecuar todas las configuraciones de tipo, de familias, etcétera, para generar un modelo 3D. Entonces, esa es la principal mejora en ese sentido. Listo. Mi modelado analítico estructural se da también en un contexto BIM, es decir, puedo utilizar, si anteriormente veíamos que yo podía partir desde cero, sin tener como tal una volumetría y una base modelada,
Si ya la tengo modelada, si el caso es lo contrario, ya tengo el modelo, que es nuestro flujo de trabajo más frecuente en este sentido, pues yo puedo utilizar por defecto todos los elementos que ya tenga disponibles. Listo, puedo asociar propiedades analíticas a toda clase de elementos físicos. Por físicos quiero decir que estén modelados o materializados en el modelo y que sean susceptibles a tener propiedades analíticas. Listo, entonces no solo puedo generar uno, sino que al igual que como podía hacer con las opciones de diseño, también puedo tener varias alternativas de modelo analítico estructural. Listo, y varias propiedades para la misma representación o para el mismo tipo de modelo. Tengo alternativas de automatización o mejoras más bien en la automatización del análisis de las propiedades estructurales de mis modelos analíticos. Aquí vemos el procesamiento de un modelo en donde puedo visualizar las cargas, puedo establecer por colores, de acuerdo a dónde están localizadas las cargas puntuales, las cargas distribuidas, todos los aspectos relacionados a los cálculos estructurales. Gracias a estos flujos de trabajo, entonces, y para recapitular, lo que me permite es tener todo el proceso o poder utilizar Revit inicialmente desde el punto de vista de ingenieril o del ingeniero estructural, ¿cierto? Sin necesidad de partir desde la parte arquitectónica o, como les decía, la carpintería de modelado y demás detalles. Esto se puede partir directamente desde la disciplina estructural como tal. Dentro de todos estos procesos o facilidades analíticas que tengo en el programa, se incluyen también, no solo de la parte estructural, sino de los sistemas. Listo, recordemos que Revit es un software dedicado principalmente a la construcción, a la edificación. Por lo tanto, sus disciplinas incluyen todos los sistemas que intervienen en la operación de un edificio, ¿cierto? Entonces tengo capacidades analíticas para tuberías de presión, por ejemplo. Tengo capacidades analíticas para analizar circuitos y corrientes. Y en este caso hablamos precisamente de las redes eléctricas y la posibilidad de generar modelos de carga eléctrica por área. ¿Listo? Yo puedo, de acuerdo a las áreas que defina dentro de mi proyecto, generar simulaciones de carga eléctrica. Puedo tener definido desde un inicio cuál va a ser la eventual distribución de la carga eléctrica de los espacios. Listo, esto obviamente es un área que compete a la parte o a los especialistas en ingeniería eléctrica, pero puede participar de todo el proceso colaborativo con todas las demás especialidades. Esto aquí vamos a ver un corto ejemplo de cómo, basado en las áreas o en áreas que yo defino de acuerdo a boundaries, puedo definir áreas de carga eléctrica. La principal mejora u optimización que me permite esta herramienta es poder tener modelos de carga eléctrica sin haber modelado absolutamente nada aún de redes eléctricas, ¿cierto? Sin haber tenido ubicados tableros o tener ubicados o tener como tal consolidados los diseños de la red eléctrica. Y no es solo para los sistemas y la parte estructural, tenemos estudios o modos analíticos un tanto más dirigidos a los estudios de interiores,
¿cierto? Iluminación. Sabemos que para el tema de radiación solar tenemos el plugin Insight, pero para este caso, digamos que está más enfocado a la herramienta que tiene Revit de recorrido solar y de gestión, digamos, gestión o ubicación de sombra, ¿cierto? O de cómo incide la luz y la sombra en mi proyecto de acuerdo a su ubicación. Entonces, en general, se añaden algunos controles que me van a permitir modificar y ajustar las características de iluminación de mi proyecto, tanto para espacios interiores como para estudios de asoleamiento y de iluminación en exteriores para proyectos más macro o de características o de alcances mucho mayores. Listo, tengo controles de movimiento, puedo mirar al detalle de acuerdo a la hora del día, obviamente previa localización y georreferenciación del modelo. Y tengo controles de velocidad, intensidad de la luz y la intensidad de las sombras que estoy generando. Eso me puede ser útil para estudios o para representación. Y pasamos entonces al bloque de interoperabilidad, es decir, cómo interactúa Revit con otras herramientas externas. Algunas son complementos que desde hace tiempo llevan funcionando muy bien en cooperación con Revit, pero siempre se pueden mejorar. Y por otro lado están formatos, como les mencionaba, formatos abiertos, como el IFC, que también incluyen mejoras de este tipo. Una de los primeros enhancements es a la interacción de Revit con Formit. Listo, Formit es un software para ejecutar bocetos 3D que me permiten avanzar en mis modelos de manera conceptual. Y la mejora en este caso es poder incluir mis modelos de Formit a manera de CAD links. Listo. Los formatos o el formato nativo de Formit o los formatos exportables de Formit se pueden incluir a manera de CAD links. Por lo tanto, están sujetos a las ventajas que me permite tener un link, y es que en la medida en que yo lo vaya actualizando o que haga cambios al formato externo, yo puedo ir viendo reflejados esos cambios dentro del modelo en el que lo tenga referenciado. Y en general me plantea pues como una mejora o busca mejorar este flujo de trabajo entre Formit y Revit, darle más fuerza al papel que cumple Formit como apoyo a las actividades previas de modelado y de conceptualización de los proyectos, para que esté más conectado con Revit y sea mucho más fluida la interacción entre ambos. Listo, si en una síntesis de qué es Formit, algunos estarán familiarizados con SketchUp. Pues Formit es un software que, como ventaja que le lleva a SketchUp, es que tiene esa conexión directa en cuanto a formatos y en cuanto a interoperabilidad con Revit. Y me permite el modelado de formas conceptuales o de masas, digámoslo, de manera igualmente ágil. Entonces aquí vemos un modelo trabajado en Formit de manera conceptual, cómo lo puedo linkear a mi modelo de Revit para trabajarlo como referencia. Listo, se incluye el formato AXM de Formit dentro de las posibilidades de link CAD o de CADs linkeados. Listo, la comunicación es bidireccional. Y lo puedo editar o tengo enlace directo en caso de que no tenga abierta la aplicación Formit desde la interfaz de Revit. También hay algunas mejoras. Cuando hablamos de CAD files, es precisamente la posibilidad de linkear o de importar e integrar archivos CAD al proyecto. Por CAD tendemos a asociarlo únicamente con los DWG de Autodesk, pero dibujo asistido por computadora hay muchísimos formatos. Listo, tenemos los OBJ, que son archivos tridimensionales también compatibles con muchas plataformas. Es uno de los formatos más utilizados al extraer modelos, por ejemplo, de 3D Max. Y el STL, que también es un formato abierto y que se le da entonces ya cabida y entrada
y compatibilidad a los flujos de trabajo con Revit. Es decir, ya mi herramienta de LinkCAD me incluye estos formatos adicionales. Aquí vemos un pequeño flujo de trabajo en donde a través de la herramienta importar, para la importación, se añaden todos los demás formatos, OBJ, AXM y STL. Listo, hablando de formatos abiertos, en términos pues de Building Information Modeling o la metodología de trabajo BIM, el formato abierto por excelencia es el IFC. El IFC es un estándar para compartir, un estándar de intercambio que se utiliza cuando los flujos de trabajo de colaboradores difieren mucho en sus herramientas, ¿cierto? Entonces Revit me permite integrar IFCs, pero los IFCs hasta esta versión tenían un procedimiento de mapeo, digamos, si no complejo, por lo menos un tanto confuso, ¿listo? Para usuarios que no dominen mucho el manejo de IFCs. Entonces, además de mejorar las alternativas de mapeo, también se me incluyen los mejoras en el estándar IFC 4. El que era más estable hasta ahora era el IFC 2x3 y el que se utilizaba para exportar desde Revit era el IFC 2x3 Coordination View. El IFC 4 tiene mejoras en cuanto al mapeo de parámetros que me facilita mucho desde Revit interpretar cuáles son las equivalencias cuando yo vaya a exportar formatos IFC. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el cuadro de diálogo, en donde la localización de los parámetros equivalentes en IFC con respecto a los parámetros internos de Revit es mucho más intuitiva. En términos de objetos tridimensionales, hablamos de una mejora también en las capacidades de mallado o de generación de superficies. Esto en términos de el poder de manipulación que yo tengo sobre ellos. Entonces tengo ya muchísima más facilidad para manipular superficies o mallas de elementos importados o añadidos al proyecto, es decir, no necesariamente familias del sistema únicamente. Tengo más control sobre sus características de superficie y esto va dirigido más a un tema de otorgarme más control en la representación. Se añade también una herramienta que se llama Direct Shape. Direct Shape tiene algunos formatos adicionales de importación, es decir, adicional a los que yo puedo linkear a través de Revit Files, perdón, de LinkCAD y de Link Revit, también puedo añadir archivos de otros tipos de formatos que anteriormente tampoco tenía integrados, como es el caso de Rhino, más STL, y ubicarlos como si fueran componentes, es decir, como si fueran familias dentro de mi proyecto. Listo, tengo habilitadas las opciones utilizar también los planos de referencia y utilizar, por ejemplo, las herramientas de host o de anfitrión, pero no serían como tal RFAs, que es el formato por defecto de familia de Revit, sino que también serían objetos con origen en software tan disímiles y de otras casas matrices, incluso como Rhino o como Tecla, por ejemplo. Esto vamos rápidamente a las mejoras en cuanto a la interacción del software con la nube y el intercambio de datos. Me facilita, en principio, la integración con otras plataformas de utilización de datos o de bases de datos.
Una de las más importantes, pero que se encuentra en proceso, pero ya se está empezando a implementar, es la integración más directa con Microsoft y con algunas de las herramientas de Microsoft, como lo son, por ejemplo, el Power BI, las herramientas de Office y el Teams. Listo, entonces, aparte de eso, también me va a permitir automatizar los procesos de intercambio de información, tenerlos interconectados, no solo a través de esas plataformas de servicios externos, sino principalmente y como motor base o columna vertebral, el entorno común de datos que por defecto de Autodesk, que sería el Autodesk Docs dentro del Autodesk Construction Cloud. Entonces yo puedo cargar mis parámetros y mis datos en general y mis bases de datos relacionadas al proyecto al Autodesk Construction Cloud. Y de ahí empezar a relacionarlos a otras plataformas y a otros servicios de otros fabricantes. Listo, aquí vemos, por ejemplo, cómo se utiliza PlanGrid, que es uno de los complementos del Autodesk Construction Cloud, para conectarlo y para generar interoperabilidad e intercambio de datos con otras plataformas. O lo hago a través de la configuración de publicación, que es a través de la cual defino qué vistas y qué planimetrías publico en mis modelos en la nube. Todos estos modelos que yo publico en la nube conservan los metadatos y las características de información de todos los elementos modelados. Por lo tanto, todas estas características de información pueden ser procesadas y compartidas con otras plataformas. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, un flujo de trabajo que me incluye Inventor como aplicación objetivo. No sin antes pasar por el proceso en la Autodesk Construction Cloud y por los gestores o traductores de la data que estoy generando. Listo, entonces me va a permitir, por ejemplo, visualizar modelos de Revit en Inventor a través de este intercambio de datos e incluirlos directamente en la interfaz para ya ejecutar ensambles y modelado de componentes en Inventor. Listo, y la ubicación espacial. Hay muchos otros ejemplos y otras plataformas que puedan examinar con más detenimiento. Se añade también una funcionalidad que se llama Parameter Service, que implica que yo puedo cargar los parámetros del proyecto, tenerlos disponibles dentro del Autodesk Construction Cloud, es decir, tener los parámetros en la nube. ¿Cuál era la alternativa hasta esta versión? Que bueno, no es que necesariamente desaparezca porque sigue existiendo, pero yo tenía los parámetros compartidos. Listo, de alguna manera el Parameter Service es algo similar, simplemente que me carga los parámetros directamente a la nube, específicamente a la Autodesk Construction Cloud. Yo puedo reutilizar e integrar estos parámetros que están en la nube en cada proyecto al que yo tenga o en el que esté trabajando y avanzando. Los puedo filtrar. Duplicarlos, generar nuevos parámetros basados en los ya existentes. Miren que es una interfaz similar a la de creación de parámetros interna de Revit, donde yo defino si es de tipo de instancia, y editarlos sin necesariamente tenerlos cargados a un proyecto. Luego ahí sí puedo generar mi archivo de parámetros compartidos para utilizarlo en un proyecto que, por ejemplo, pueda llegar a estar por fuera de o no conectado con la Autodesk Construction Cloud. Aunque lo ideal es poder acceder a la interfaz directamente desde el proyecto
y poder integrar los parámetros. También se añade actualizaciones o la facilidad de actualizar los modelos en la nube de manera directa. Digamos que aquí las funciones colaborativas funcionan de manera más fluida en esta interconexión con la Autodesk Construction Cloud. Se eliminan una serie de pasos adicionales que tenían que seguir y se mejora un tanto la precisión y la facilidad para llevarlos a cabo. Vale. En términos de la optimización en el diseño, esto ya son las rutinas o desarrollos directamente relacionados a Dynamo Player o las rutinas de Dynamo conectadas con el plugin de diseño generativo que está disponible en la suite de complementos de Revit, ¿listo? Al que pueden acceder en su consola de administración del programa. Y básicamente me genera un flujo de trabajo integrado entre las rutinas de Dynamo y las alternativas de diseño generativo que yo puedo correr con el plugin. De pronto, para contextualizar un poquito con respecto al diseño generativo, es una especie de inteligencia artificial que en base a ciertos criterios me permite o me da alternativas de diseño de acuerdo a mis indicadores o a mis indicaciones iniciales para el programa. Entonces puedo integrar el diseño generativo con las rutinas de Dynamo. Y el segundo bloque, o el último bloque, que viene a ser pues el segundo más amplio después de las optimizaciones en las herramientas de diseño, viene a ser el de las herramientas de documentación. Listo. Por este vamos a ver lo vamos a pasar un poquito más rápido. Inicialmente me ofrece mejoras en la edición de losas, específicamente cuando yo las edito por puntos, ¿cierto? Tengo la alternativa de modificar los folding lines o los interior lines y transformar los unos en los otros y viceversa. Además que yo los tengo independizados en mi panel de Visibility and Graphics para poderlos apagar para su visualización independiente en las vistas. Conservar los valores de las áreas y los rooms en los schedules. Listo, esto es un tema pues como de parámetros y dimensiones. Los formatos condicionales, esto es similar a la herramienta que yo tengo en Excel para configurar que determinada celda me tome cierto formato, en este caso cierto color, de acuerdo a que el parámetro o la información que tenga sea una o sea otra. Entonces, básicamente ese es el formato condicional para las familias y los tipos. Lo ejecuto en los schedules o en las tablas de cuantificación y es similar a la herramienta de Excel que les mencionaba. La posibilidad de desplazar elementos en las vistas 2D, digamos que me lo permite hacer de una manera mucho más fluida. En las vistas 3D, me habilita los controles o el gizmo de desplazamiento en los ejes X, Y y Z. Listo. Facilidades en la parte de anotación, las herramientas de etiquetado, en este caso en particular, el tagueado o etiquetado de elementos desplazados. Es decir, cuando yo utilice los explotados o cuando genere isométricos desplazados. Listo, vamos a pasar un poquito rápido por acá para que no nos tomemos más tiempo del debido. Tenemos también mejoras en las etiquetas. El multileader fue una mejora que se introdujo en Revit 2022 que me permitía no poner, por ejemplo, para cada uno de estas barras, una etiqueta generándome un exceso de información. El multileader me
permitía utilizar una sola etiqueta con varias flechas, con varias conexiones para indicar varios elementos iguales. Entonces hay una mejora en ese sentido. Me permite más posibilidades de modificarlas, de desplazarlas y de editarlas en general. Y se añaden también unas categorías editables adicionales, etiquetables, perdón, adicionales. Antes mis categorías etiquetables estaban más limitadas. En este caso se añade la posibilidad de etiquetar columnas arquitectónicas, plafones de techo, por ejemplo, los pasamanos, los pads, los que utilizaba para los building pads, y los wall sweeps, que son los que se usan para los lagrimales o para los guardaescobas, por lo general, ¿cierto? Aunque tienen muchos otros usos. Ya me permite también etiquetar y taguearlos. Algo similar con los refuerzos, con las barras de refuerzo, me permite taguearlos de manera individual. Y hay una mejora importante en la visualización o en las posibilidades de visualización de las barras de refuerzo. Listo, puedo incluir el equivalente a filtros de acuerdo pues al tipo de trabajo que están realizando estas barras o al tipo de barras que son, de acuerdo al calibre, y tener una visualización digamos, más interactiva o más entendible. Bueno, como ven, son una cantidad de mejoras bastante robustas. La idea es que en la medida en que ustedes empiecen a utilizar o que continúen utilizando el software, van a ir descubriendo algunas, otras están más ocultas o están implícitas en ciertas acciones adicionales, pero este fue pues como ese recorrido que les queríamos plantear desde MCAD para que las empiecen a utilizar y las empiecen a integrar en sus flujos de trabajo. No sé si puede haber alguna pregunta. Creo que la caja de preguntas está abierta, la caja de comentarios. Demos unos 2 minuticos para cualquier pregunta o cualquier duda adicional. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que haya sido de mucha utilidad, que haya sido muy informativo y que les permita empezar a ejecutar pues todos estos pasos, explorar de pronto las que nos quedaron faltando por ver, que esta información está disponible en los canales tanto a través de los partners como a través de Autodesk directamente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias para todos, que estén muy bien.